Entrevista. Siete de la mañana, 34 minutos. Saludamos al asambleísta Elías Hachero del Movimiento Unidos por Pastaza. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día. Muy buenos días, qué gusto saludarles, pues listo y dispuesto en función de nuestras actividades cotidianas que son hoy en la Asamblea Nacional. Bienvenido, gracias. ¿Qué observas, o mejor dicho, de las observaciones que en su momento se hizo por parte de la Asamblea a la reforma presupuestaria, una vez que esta fue analizada nuevamente, se mantienen esas observaciones, se corrigieron esas observaciones? ¿Qué realmente pasó? Realmente es importante manifestar al pueblo ecuatoriano qué es lo que sucede en nuestra responsabilidad y sobre todo en los planteamientos que se han ido generando y realmente lo que sucede más adelante en temas de aprobación, en temas de ponernos de acuerdo, digámoslo de esa manera. Pero lo fundamental que se había analizado acá en la reforma presupuestaria al hablar de salud, de educación, hablar de reactivación económica, hablar de generación de plazas de empleo, en realidad son temas inherentes a aquellos que realmente el país requiere, pero todos estos planteamientos de una u otra manera también han sido recogidos desde los distintos sectores, desde los distintos actores, hablar de más de 90 sectores que han sido parte de este proceso de construcción de las observaciones hacia la propuesta presentada por el presidente de la República, pues realmente deben ser consideradas. Pero cuando ya en el escenario político, digámoslo, de aceptación, en la responsabilidad que tenemos, no hay los entendimientos pertinentes, pues es lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional. Las observaciones que se han remitido al presidente de la República, sí, de pronto sin observar los planteamientos del informe de mayoría de comisión o el informe de minoría, e incluso planteamientos adicionales que han hecho otras bancadas. Realmente lo que hoy el país tiene en sus manos, o el presidente de la República lo tiene en sus manos, la reforma presupuestaria 2022 y lo que tiene que ver al plan plurianual 2022-2025, está enfocado creo que en esos escenarios. Pero más allá de todos estos dimes y diretes, lo diría yo así, porque hay cosas que sí hay que aterrizarlas con mucho más responsabilidad en la Asamblea Nacional para que podamos trabajar poniendo el hombro todos por el país y que definitivamente podamos superar esta grave crisis económica, política y social que estamos viviendo. Entre esas observaciones, obviamente hubo los sustentos o los fundamentos cuando en su momento la Asamblea hizo para que se revise, por ejemplo, las asignaciones a los sectores de educación y salud. ¿Eso se hizo o no? Sin duda, mire, en el tema de salud y educación, que consideramos que la política pública más importante del país, pero ojo, uno de los planteamientos que acá se establecieron es qué es lo que sucede con los jubilados, no solamente de educación, sino de salud y demás. Pues esa fue otra de las observaciones que se los ha ratificado, se los ha manejado. Hemos estado en esa lucha porque se les pueda reconocer el trabajo de toda su vida al sector de la educación, de la misma salud y de los distintos escenarios. Entonces, mire, yo creo que dosificando los recursos, dosificando la responsabilidad hacia estos distintos sectores importantísimos y sobre todo el proyectar los recursos, no solamente para salud, educación y el tema de universidades o el tema de seguridad, pues es importante que en ese ámbito de que el país requiere dar pasos firmes en el corto plazo y mediano plazo, pues hay temas como estos que definitivamente son relevantes, importantes y sobre los cuales se debería poner mucho énfasis. Esas compensaciones que de alguna u otra manera deben asegurar, decían ustedes en las observaciones en relación a las universidades y escuelas politécnicas, para ampliar nuevos cupos para estudiantes. Era otra de las observaciones también que se hacían. En fin, en definitiva, ¿cuál cree que vaya a ser la reacción del gobierno en este sentido? Mire, nosotros creemos que el gobierno debe tener la sensatez necesaria para escuchar a los actores. Y obviamente no decimos eso a la Asamblea Nacional, sino más bien a todos los sectores, a todos los ciudadanos, a todos aquellos que de una u otra manera aportan y contribuyen para el desarrollo y sostenibilidad del país, pero también a aquellos que buscan de alguna manera reactivar sus economías y generar lo tan anhelado, el ya trillado incluso término de la generación de plazas de empleo, que es lo que requieren muchos ecuatorianos. Entonces, todos estos temas, incluso el tema de las universidades, que realmente requieren atención prioritaria, requieren atención fundamental en sectores de salud y en temas de lo que yo siempre lo he dicho, en estos casos de equidad territorial.
Entonces, cuando hablamos de equidad territorial, hablamos, sí, de salud, de educación, de productividad, de generación de empleo, de reactivar economías como en el sector turístico y demás, como por ejemplo en la Amazonía, que yo siempre lo he mencionado, que es tan diferente a lo que sucede en las grandes provincias o en provincias referenciales en lo que tiene que ver a estos temas puntuales. Cuando allá aún hablamos de que la salud, que la educación sigue siendo un mito, ¿no? Y desde luego, hablar de energía, hablar de conectividad, ni siquiera se habla de aquello. Peor de hablar de generación de fuentes de empleo en lugares distantes de nuestra región amazónica, y que de hecho ahí hay planteamientos importantísimos para poder decir la equidad territorial, en la orientación del plan de desarrollo, la orientación del objetivo estratégico que tiene el gobierno para poder reactivar todas esas economías, pues es una tarea fundamental. Hemos dicho, no nos soltemos los ecuatorianos, no dejemos que el Ejecutivo trabaje su proyecto, que el Legislativo cumpla con su rol, a lo mejor aislado de los temas importantes del país. Y obviamente el ciudadano que realmente requiere soluciones, requiere ese salvavidas para poder reactivarnos y definitivamente decir, el Ecuador requiere caminar, pero con una orientación clara en este corto plazo, que realmente es lo que se está planteando en este proceso de pandemia que se trata de superar. Porque lo otro es cuáles son las consecuencias jurídicas que debe existir para el tema de la ratificación de las observaciones que ustedes hicieron. Ese artículo, creo que es el 295 de la Constitución, no está claro todavía, o bien claro en ese sentido. O sea, ustedes pueden hacer las observaciones, el Ejecutivo sabrá si las acoge o no. Esa es la circunstancia, y de pronto no quisiéramos tomarla como preocupación, sino más bien como prioridad en búsqueda de soluciones, porque llegar a estas instancias, llegar a instancias en las cuales el ciudadano sigue con todas esas inquietudes, el ciudadano sigue con esas, qué sé yo, digo, vea, y que ahora qué es lo que irá a suceder si el gobierno lo aprueba, lo acoge, o lo pasa por el Ministerio de la Ley, o realmente las observaciones efectivas que se requieren tomar, o la prioridad que hay que darle a la orientación del recurso, o a la cosa pública, o a la política pública, pues yo creo que hay que dejar de lado todo aquello. Y es el momento de hacer un llamado. Estamos en una fecha importante como es el mes de diciembre, que se está cerrando el año, sí, pero ¿qué vamos a hacer en este plazo cortísimo que tenemos para poder decir hacia dónde se enfocan? Incluso, ojo, si es que se va a establecer un tema de reducción del tamaño del Estado, sí, ¿qué se va a hacer con muchas personas de la política pública que han sido incluso despedidos? Ayer escuchábamos al ministro de Agricultura que se está estableciendo un proyecto adicional para ver cómo se reactivan economías y cómo se vende el Ecuador al mundo y cómo se invierten recursos en el Ecuador. Entonces, más allá de lo que habíamos dicho, de la legalidad, de la orientación de la proforma presupuestaria por cómo está enfocado, o de la constitucionalidad, pues digamos, vean, efectivamente el país ahora mismo ha tomado decisiones importantes, se le ha tomado el toro por los cuernos, y realmente vamos a salir a flote de esta crisis que estamos viviendo, y que de cierta manera requiere del apoyo y de la voluntad política, incluso de muchos de los actores que somos parte de que nuestro país pueda surgir de esta grave crisis que lo seguimos viviendo. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. No, sin duda, yo creo que en esta etapa final del año decirles a todos, Dios mediante, que tengamos mejores días para todos. Pongamos actitudes, pongamos colores, números y demás, y que la política realmente sea aquello que al país le permita superar lo que quisiéramos todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a usted, asambleísta Elías Gachero del Movimiento Unidos por Pastaza. Una pausa, 7:43.